El multimillonario director ejecutivo escuchó a la camarera hablar en árabe por teléfono y se quedó paralizado por la sorpresa. Suscríbete ahora o nos perderás para siempre. Tus me gusta y comentarios nos mantienen conectados. No dejes que este sea nuestro único encuentro. Hora del cuento. El comedor ejecutivo del Royal Grand Hotel bullía con el murmullo silencioso de la élite de Boston. Gabriel Montero miró su reloj Peck Felipe exactamente a las 7:30 p.m., el momento perfecto para la cena de negocios más importante del trimestre. Señor de Mononto, su mesa habitual está lista, anunció el Metrod con diferencia de práctica. A sus 32 años, Gabriel era el director ejecutivo más joven del sector hotelero de lujo en entrar en la lista 30 Under 30 de Forbes. Y ahora, 2 años después de ese hito, había duplicado el valor de su imperio. Sus invitados a cenar, tres inversores saudíes que estaban considerando una participación de $500 millones en su nueva propiedad de Dubái, llegaban 15 minutos tarde. Gabriel despreciaba la impuntualidad casi tanto como la incompetencia. Se enderezó el traje azul noche de Tom Ford y asintió secamente. Traiga una botella de Chateau Fille 2010 y asegúrese de que el chef sepa quién cena esta noche. Cuando se acomodó en su mesa de la esquina con vistas al puerto de Boston, se le acercó una joven camarera. Algo en ella le llamó la atención. Quizás la tranquila dignidad de su postura, inesperada en el personal de servicio. Buenas noches, señor. ¿Le apetece empezar con agua con gas o sin gas mientras espera? Su voz tenía un matiz que él no lograba identificar. No era exactamente un acento, sino una cierta precisión en sus palabras. De todos modos, Anne, dile a la cocina que prepare el cordero con especias árabes. Mis invitados apreciarán el detalle. Ella no lo anotó. La irritación se reflejó en su rostro. ¿Lo has entendido? El cordero con especias árabes con arroz al azafrán, piñones y reducción de granada. Sí, señor. Ella lo miró directamente a los ojos, algo que el personal rara vez se atrevía a hacer. Sus ojos eran de un azul sorprendente, en contraste con su cabello castaño claro, que llevaba recogido en un sencillo moño. Gabriel levantó una ceja. Así es. Cuando se dio la vuelta, su teléfono vibró en el bolsillo del delantal. Lo miró rápidamente y luego volvió a mirar a Gabriel. Disculpe, señor, tengo que contestar. Es la cocina, es él. Hizo un gesto con la mano para que se marchara con impaciencia y abrió su carpeta para revisar la propuesta de inversión. Pero cuando su voz llegó desde el pasillo de servicio, levantó la cabeza de golpe. Hablaba un árabe rápido e impecable, con cadencia clínica y formalidad diplomática. No era el árabe del personal de cocina, ni frases turísticas. Era un árabe altamente político, con la dicción precisa de alguien que había pasado años en círculos diplomáticos. Audi. Su voz era baja pero intensa. No, ya no trabajo con ellos. Eso ya quedó atrás. Gabriel hablaba 4 idiomas con fluidez, incluido el árabe a nivel empresarial, una necesidad en sus negocios internacionales. Pero el árabe de ella superaba el nivel empresarial. Era el de una hablante nativa con el refinamiento formal de la formación política. Regresó unos instantes después, tan tranquila como si nada hubiera pasado. Su agua, señor. El chef ha sido informado sobre la preparación especial. Gabriel estudió su etiqueta con el nombre. Sofía. No era la cocina la que llamó por teléfono, dijo con tono seco. Su sonrisa profesional vaciló por un instante. Le pido disculpas por la confusión, señor. Usted hablaba árabe, árabe político. Se inclinó hacia adelante. ¿Dónde aprendió a hablar así? El color desapareció de su rostro, pero su postura siguió siendo impecable. Estudié idiomas en la universidad, señor. ¿Le gustaría pedir un aperitivo mientras espera a sus invitados? Antes de que pudiera insistir, sonó su teléfono. La delegación saudí cancelaba. Su vuelo se había retrasado en Nueva York. La frustración se apoderó de él al terminar la llamada. Millones potencialmente perdidos por culpa del tiempo. Cuando levantó la vista, Sofía seguía allí, habiendo oído lo suficiente para entender. ¿Cancelo la preparación, señor?, preguntó. Gabriel tomó una decisión repentina. No, cenaré solo y tú me acompañarás.
Ella abrió mucho los ojos. Señor, estoy trabajando. No puedo. Puedes y lo harás. Considéralo una entrevista de trabajo. Señaló la silla frente a él. Quiero saber cómo una camarera habla árabe a nivel diplomático en mi restaurante. Señor Montero, esto es muy inapropiado. Podría perder mi trabajo. Este hotel es mío. Tu trabajo está a salvo. Su tono se suavizó ligeramente. 15 minutos. Es todo lo que pido. Algo brilló en sus ojos. Quizás cálculo, instinto de supervivencia. Luego resignación. 5 minutos. Ella replicó, y yo seguí de pie. 10 minutos, y tú te sientas. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios y Gabriel sintió una inesperada calidez en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había negociado con él? De acuerdo, 7 minutos y me sentaré. Echó un vistazo a su alrededor después de servirle el agua. Mientras servía, Gabriel se fijó en sus manos, elegantes, con una pequeña cicatriz en los nudillos derechos. No eran las manos de alguien que se hubiera pasado la vida trabajando en el sector de la restauración. Cuando regresó y se sentó a regañadientes, Gabriel la estudió con más atención. Su uniforme era el habitual, pero lo llevaba de forma diferente, como alguien acostumbrado a una vestimenta más formal. No eres solo una camarera, afirmó. Sirvo comida y bebida a cambio de un pago. Eso me convierte en camarera. El ligero levantamiento de su barbilla le desafiaba a discrepar. Tu árabe es de nivel diplomático. Te comportas como alguien que ha cenado en estas mesas, no como alguien que las ha servido. Así que te lo volveré a preguntar. ¿Quién eres, Sofía? Por un momento, pareció considerar continuar con la farsa. Luego suspiró. Alguien que necesitaba desaparecer por un tiempo. Este trabajo me permite ser invisible. No eres invisible, dijo Gabriel, sorprendiéndose a sí mismo con la suavidad de su voz. No para mí. Sus miradas se cruzaron y algo eléctrico pasó entre ellos. Entonces, su máscara profesional volvió a colocarse en su lugar. Mis 7 minutos han terminado, señor Montero. ¿Cenará solo esta noche? Gabriela sintió lentamente por el momento. Pero esta conversación no ha terminado. Mientras ella se alejaba, Gabriel se sintió más intrigado de lo que había estado en años. La misteriosa camarera que hablaba un árabe perfecto había despertado algo en él. Curiosidad, sí, pero también algo más. Algo que no había sentido desde antes de que su exnovia Charlotte lo traicionara con su mejor amigo. Gabriel Montero no creía en el destino, creía en la diligencia de vida, la planificación estratégica y los contratos blindados. Pero mientras observaba a Sofía moverse con eficiencia por el comedor, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo importante acababa de comenzar. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su madre. No te olvides del brunch de mañana con la hija de los Richardson. Es la pareja perfecta para ti. Gabriel guardó el teléfono sin responder. Por primera vez en años, el camino cuidadosamente orquestado que su familia había planeado para él parecía menos seguro. Habían pasado 3 días desde el incidente árabe, y Gabriel no podía dejar de pensar en Sofía. Discretamente, le pidió a su director de recursos humanos que le trajera su expediente, pero la información sobre sus antecedentes era sospechosamente escasa. Sofía Williams, 26 años, empleada desde hacía 8 meses, con experiencia laboral previa solo en puestos administrativos. Sin referencias, sin detalles sobre su formación, casi como si hubiera aparecido de la nada. Hoy Gabriel había decidido deliberadamente almorzar en el restaurante principal en lugar de en su habitual comedor privado. Se dijo a sí mismo que era para observar la calidad general del servicio, pero sabía que no era así. La vio inmediatamente. Sus movimientos elegantes destacaban entre el resto del personal. Ella aún no lo había visto, concentrada en una mesa de empresarios japoneses. Para su sorpresa, hablaba con ellos en lo que parecía un japonés fluido. Gabriel casi se le cae el teléfono. El árabe era inesperado, pero podía explicarse por interés personal o por su herencia cultural. Pero también el japonés. ¿Cuántos idiomas hablaba esta camarera? La observó mientras guiaba con maestría a los hombres de negocios por el menú, fijándose en sus reacciones de desatisfacción ante sus conocimientos culturales. Cuando finalmente se giró y lo vio,
Un breve destello de reconocimiento cruzó su rostro antes de que recuperara su máscara profesional. Se acercó a su mesa con dignidad y compostura. Buenas tardes, señor Montero. ¿Le gustaría conocer los platos especiales de hoy? ¿Cuántos idiomas habla, Sofía? Preguntó sin preámbulos. Ella dudó, pero luego pareció decidirse. La honestidad era más sencilla. 6 con fluidez y 2 más a nivel conversacional. 8 idiomas, repitió él. Y está sirviendo Sandwiches Club. Algo brilló en sus ojos. Orgullo, tal vez, o desafío. Todo trabajo honesto tiene su dignidad, señor Montero. Nunca he sugerido lo contrario, pero usted está sobrecualificada. Quizá estoy exactamente donde debo estar. Se enderezó. El plato del día son vieiras a la plancha con risotto de trufa. Gabriel se recostó en su silla y la observó. Cene conmigo esta noche. Sería inapropiado. Una conversación profesional. Tengo una propuesta que hacerle. Ella levantó una ceja escéptica. Estoy segura de que le hace propuestas a muchas mujeres, señor Montero. A pesar de sí mismo, Gabriel sonrió. Una propuesta de negocios. Sus habilidades lingüísticas se están desperdiciando aquí. Agradezco su preocupación por mi trayectoria profesional, pero estoy contenta con mi puesto actual. Gabriel no estaba acostumbrado al rechazo, ni profesional, ni de ningún otro tipo. Cambió de táctica. Sabe quién soy, ¿verdad? Más allá de ser el propietario de este hotel. Gabriel Monto, 32 años, director ejecutivo de Monto Luxury Hotels and Resorts. Patrimonio neto estimado, tiene $800 millones. Recientemente se ha expandido a los mercados de Oriente Medio, conocido por transformar propiedades en dificultades en destinos exclusivos. Ella recitó esto sin emoción y luego añadió, la prensa económica es muy minuciosa. Su conocimiento detallado confirmó sus sospechas. Ninguna camarera normal tendría esa información a mano. ¿Y aún así rechazaste una reunión conmigo? Quizás porque sé exactamente quién eres. Las palabras tenían un peso que iba más allá de su significado superficial. Antes de que él pudiera responder, se produjo un alboroto en la entrada. Charlotte Watson, su exnovia e hija del segundo mayor accionista de su empresa, entró con paso tranquilo, con los tacones de diseño resonando contra el mármol. Su timing, como siempre, era terrible. Gabriel, cariño. Su voz resonó deliberadamente en todo el restaurante. Te he estado llamando toda la mañana. Él se levantó a regañadientes, con expresión fría. Charlotte, esto es inesperado. La mirada calculadora de Charlotte recorrió a Sofía, descartándola al instante. Necesito hablar en privado, cariño. Papá está preocupado por las cifras de Dubái. Sofía comenzó a alejarse, pero Gabriel la detuvo. Terminaremos nuestra conversación más tarde. Charlotte entrecerró los ojos. ¿No creerás en serio que he interrumpido algo importante? Ella se rió, con un sonido seco. Cariño, si necesitas una cita para la gala benéfica, solo tienes que decirlo. No hace falta que recurras a lo más bajo del personal. La expresión de Sofía siguió siendo profesionalmente impasible, pero Gabriel notó cómo se le tensaban ligeramente los hombros. Ya basta, Charlotte, dijo con dureza. La señorita Williams me estaba ayudando con algo. Charlotte puso los ojos en blanco. Seguro que sí. Se dejó caer en la silla frente a él. Ahora, hablemos de Dubái. Gabriel miró a Sofía a los ojos cuando ella se dio la vuelta para marcharse. Algo pasó entre ellos. Un reconocimiento tácito de la grosería de Charlotte, tal vez, o algo más profundo. Más tarde, esa misma tarde, Gabriel se encontró en la cocina del hotel con el pretexto de discutir los cambios en el menú con el chef ejecutivo. Su verdadero propósito era obvio, incluso para él mismo. Esperaba volver a verla. Estaba a punto de marcharse cuando vio a Sofía en la sala de descanso, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en lo que parecía un francés perfecto. Estaba agitada, paseándose por el pequeño espacio. Dijo con urgencia, «No puedo volver, es demasiado peligroso». El francés de Gabriel era excelente, fruto de su educación en un internado suizo. Sus palabras le hicieron pensar rápidamente. ¿A qué peligro se refería? ¿De quién huía?
Como si sintiera su presencia, levantó la vista y se quedó paralizada cuando sus miradas se cruzaron. Rápidamente terminó la llamada. El señor Montero está espiando, dijo con voz fría, pero él detectó miedo debajo de ella. No necesito espiar en mi propio hotel, respondió, manteniendo un tono ligero. Pero estoy preocupado. ¿Tienes algún problema? Nada que no pueda manejar. Se enderezó el delantal. Una armadura simbólica se alzó ante sus ojos. 8 idiomas, nivel diplomático, conexiones árabes de las que estás huyendo. Se acercó. ¿Quién eres realmente, Sofía Williams? Si es que ese es tu nombre. Por un momento, pareció dispuesta a huir. Entonces, algo cambió en su expresión. Aquí no, dijo en voz baja. Algunas paredes tienen oídos. Gabriel sintió una oleada de satisfacción. Mi oficina, después de tu turno. Ella dudó y luego asintió con la cabeza. A las 9 en Pay. Durante el resto del día, Gabriel se encontró mirando su reloj repetidamente. Las llamadas de la junta se alargaban. Las revisiones de inversiones le parecieron interminables. A las 8:45, despidió a su asistente y despejó su agenda. A las 9:06 en punto, alguien llamó suavemente a la puerta. Adelante, dijo, sorprendido por la ligera aceleración de su ritmo cardíaco. Sofía entró, todavía con su uniforme, pero con el pelo suelto. Le caía en suaves ondas sobre los hombros, transformando su aspecto de forma sutil, pero significativa. Querías respuestas, dijo sin preámbulos. Pero primero necesito garantías. Gabriel le indicó la silla frente a su escritorio. ¿Qué garantía? Que lo que te diga quede entre nosotros y que mi puesto aquí siga estando seguro. La estudió durante un largo momento. Tienes mi palabra. Ella pareció evaluar su sinceridad y luego se sentó. ¿Qué quieres saber? Empecemos por tu verdadero nombre. Ella lo miró fijamente a los ojos. Sofía es real. Sofía Nasser Williams. Mi madre era estadounidense. Mi padre, libanés y diplomático de nivel árabe. Yo era intérprete multilingüe del Departamento de Estado, especializada en asuntos de Oriente Medio. Gabriel se inclinó hacia adelante. Era. Una sombra cruzó su rostro hasta hace 3 años, cuando me acusaron de filtrar información clasificada durante las negociaciones nucleares con Irán. ¿Lo hiciste? No. La palabra era robar. Me tendieron una trampa. Una conveniente cabeza de turco cuando alguien necesitaba enterrar las pruebas de su propia corrupción. Sus ojos transmitían tal convicción que Gabriel se encontró creyéndola sin dudarlo. ¿Por qué no luchaste para limpiar tu nombre? Lo intenté. Su risa fue hueca. ¿Sabes lo que pasa cuando te acusan de traición sin tener conexiones poderosas que te protejan? Incluso cuando los cargos finalmente se retiran por falta de pruebas, la sombra nunca desaparece. Nadie te contrata profesionalmente. La injusticia de la situación conmovió profundamente a Gabriel. Con su apellido y sus conexiones, él nunca se enfrentaría a tal impotencia. Así que pasaste de interpretar para diplomáticos a servir bebidas. Resulta que cuando te revocan la habilitación de seguridad y destruyen tu reputación, el servicio de alta cocina es uno de los pocos lugares donde hablar varios idiomas sigue considerándose una ventaja. Su sonrisa era amarga. Y gente como tu amiga Charlotte mira a través de los camareros. Es la capa de invisibilidad perfecta. Charlotte no es mi amiga, dijo Gabriel con dureza. Es mi exnovia y una conexión comercial que tolero por necesidad. Algo brilló en los ojos de Sofía. Curiosidad, tal vez. ¿El hombre del que huías hoy por teléfono? Insistió Gabriel. ¿Quién es? Sofía se tensó. Un antiguo colega. Antiguo. Él cree que debería seguir luchando para limpiar mi nombre. Quizás tenga razón. No entiende las fuerzas que están en juego. Ella apartó la mirada. Algunas batallas no se pueden ganar. Gabriel no estaba acostumbrado a oír esas palabras. En su mundo, todo tenía un precio. Cada problema tenía una solución. ¿Y si tuvieras ayuda? La oferta surgió de forma impulsiva, sorprendiendo a ambos. ¿Por qué me ayudarías? La sospecha se coló en su tono. No me conoces. La pregunta era justa.
¿Por qué estaba tan interesado en esta mujer a la que apenas conocía? Gabriel consideró su respuesta con cuidado. Reconocía el talento desperdiciado y detestó la injusticia. Era cierto, pero no toda la verdad. Algo en ella le atraía a un nivel que no estaba preparado para examinar. Antes de que ella pudiera responder, sonó su teléfono, con el tono personalizado de su madre. Lo silenció sin apartar la mirada de Sofía. Necesito a alguien con tus habilidades lingüísticas y conocimientos culturales para nuestra expansión en Oriente Medio, dijo. Un puesto de consultoría, oficina privada, salario adecuado. El cansancio nubló sus rasgos. ¿Arriesgarías tu reputación contratando a alguien como yo? Confío en mi criterio. Él la miró fijamente. Y al contrario de lo que dicen las columnas de cotilleos, yo tomo mis propias decisiones, no mi familia. La mención de la familia pareció despertar algo en ella. Se levantó bruscamente. Necesito pensarlo. Gabriel también se levantó, consciente de repente de lo cerca que estaban el uno del otro. El sutil aroma de su perfume, con notas de jazmín, se registró en su conciencia. Por supuesto, tómate el fin de semana. Cogió una tarjeta de visita y escribió su número personal en el reverso. Llámame directamente. Cuando sus dedos se rozaron durante el intercambio, una corriente inesperada pasó entre ellos. Sofía retiró la mano rápidamente, pero Gabriel captó el ligero respingo en su respiración. Buenas noches, señor Montero. Gabriel, la corrigió. Si vamos a trabajar juntos, una sonrisa se dibujó en sus labios. Eso sigue siendo un sí, Gabriel. Después de que ella se marchara, se quedó de pie junto a la ventana con vistas al puerto de Boston, con la tarjeta que ella había tocado aún caliente en la mano. Su teléfono volvió a vibrar. Era su madre, seguida de un mensaje de texto. La hija de los Richardson es perfecta para ti. No sabotees esta oportunidad. Gabriel apagó el teléfono y siguió contemplando las luces del puerto, pensando en el perfume de jazmín, en los 8 idiomas y en unos ojos que guardaban secretos que de repente estaba desesperado por descubrir. El brunch de la familia Richardson fue tan tedioso como Gabriel había previsto. Su madre, Victoria Montero, había orquestado todo el evento con precisión quirúrgica, desde la disposición informal de los asientos, que lo colocaba junto a Eliza Richardson, hasta las menciones nada sutiles de los logros de Eliza en la empresa de inversiones de su padre. Gabriel apenas tocó la comida, observó su madre con una mirada significativa. Quizás esté distraído por el proyecto de Dubái, o quizás por distracciones más agradables, añadió Richard Richardson, padre, guiñándole un ojo a su hija. Eliza sonrió recatadamente. A sus 29 años, era el epítome de la perfección de la alta sociedad de Boston. Educación en la Ivy League, elegantes perlas y las conexiones familiares adecuadas. Sobre el papel, era exactamente lo que la dinastía Montero necesitaba para consolidar su posición social, a pesar de su nueva condición de nuevos ricos, un hecho que su madre nunca olvidaba. Gabriel esbozó una sonrisa forzada. El proyecto de Dubái tiene toda mi atención. Mientras la conversación seguía su curso, sus pensamientos se desviaron hacia Sofía. Había pasado una semana desde su conversación en su oficina y ella no había llamado. Peor aún, cuando regresó al restaurante del hotel, la camarera le informó de que se había tomado un permiso personal. Casi se había convencido de olvidarse de ella cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Vestíbulo de la Biblioteca Pública de Boston. Hoy a las 2 p.m., si todavía te interesa ese puesto de consultora. Gabriel miró su reloj. 1:40 por la NM. Apenas podría llegar a tiempo. Disculpe, dijo levantándose bruscamente. Una emergencia en el hotel. La mirada de desaprobación de su madre lo siguió, pero por una vez no le importó. 20 minutos más tarde, Gabriel entró en la gran sala de lectura de la biblioteca y recorrió el espacio con la mirada hasta que la vio. Sofía estaba sentada cerca de una ventana, con la luz del sol reflejándose en su cabello. No llevaba el uniforme de camarera, sino un sencillo vestido azul a juego con sus ojos. Parecía transformada, aunque no menos cautelosa. Empezaba a pensar que habías desaparecido para siempre, dijo él,
sentándose frente a ella. Lo consideré. Ella cerró el libro que estaba leyendo, algo que parecía estar en ruso, pero volver a huir era como admitir la derrota. ¿Otra vez? Él captó la palabra. Ella ignoró su pregunta. He estado investigando sobre ti, Gabriel Montero. ¿Has encontrado algo interesante? Tu familia emigró de Brasil cuando tenías 5 años. Tu padre construyó una pequeña cadena hotelera que tú multiplicaste por 10 después de estudiar en la Escuela de Negocios de Harvard. A pesar de tu reputación de hombre de negocios despiadado, los índices de satisfacción de tus empleados son sorprendentemente altos. Gabriel arqueó una ceja. La mayoría de la gente se queda en la parte del hombre de negocios despiadado. Yo no soy como la mayoría. Ella se inclinó hacia adelante. Nunca te has visto envuelto en ningún escándalo político y los protocolos de seguridad de tu empresa son excepcionales. Eso es importante para mí. ¿Por eso estás aquí? Has decidido que soy segura. Digamos que he decidido que mereces la pena el riesgo. Deslizó una carpeta por la mesa. Mi currículum real, si la oferta sigue en pie, lo abrió y lo hojeó rápidamente. Licenciada en Relaciones Internacionales por Georgetown, máster en Estudios de Oriente Medio por Yale, certificados de idiomas en árabe, farsi, francés, japonés, ruso y portugués, además de dominio conversacional del mandarín y el turco. 5 años en el Departamento de Estado, donde alcanzó el rango de intérprete senior antes del abrupto final de su carrera. Era aún más impresionante de lo que había imaginado. La oferta sigue en pie, dijo él. ¿Cuándo puede empezar? Tengo condiciones, replicó ella. Nada de funciones públicas. Trabajaré directamente con usted, no con su junta directiva ni con su equipo ejecutivo. Mi empleo seguirá siendo confidencial. Gabriel la estudió. Sigue teniendo miedo. Soy cautelosa, corrigió ella. Las personas que me tendieron la trampa tienen contactos en todas partes. ¿Quiénes son exactamente? Su expresión se ensombreció. Un contratista de defensa privado que trabaja con elementos dentro del Departamento de Estado. Accidentalmente traduje una conversación que no debía escuchar sobre tráfico ilegal de armas disfrazadas de equipo agrícola. Y en lugar de silenciarte para siempre, destruyeron tu reputación. Gabriel apretó la mandíbula, casi con crueldad. Me convirtieron en un ejemplo, una advertencia para otros que pudieran atreverse a hablar. La injusticia de la situación despertó algo protector en Gabriel. Tendrás todo lo que necesitas, incluida la privacidad. Empieza mañana. Ella asintió, con alivio visible en la ligera relajación de sus hombros. Gracias. Mientras ultimaban los detalles, el teléfono de Gabriel se iluminó con mensajes de su madre, exigiendo una explicación por su repentina partida. Lo silenció de nuevo. ¿Problemas familiares?, preguntó Sofía. ¿Expectativas familiares?, corrigió él. Mi madre tiene toda mi vida planeada, incluyendo con quién debo casarme. Déjame adivinar, alguien como la mujer del restaurante. ¿Tu ex? Gabriel hizo una mueca. Charlotte también fue la elección de mi madre. Eso terminó mal. ¿Qué pasó? La historia clásica. La pillé con mi mejor amigo un mes antes de la boda. Lo dijo con naturalidad. El dolor hacía tiempo que se había atenuado. Resultó que ella estaba más interesada en la fortuna de los Montero que en mí. La compasión se reflejó en el rostro de Sofía. Lo siento, no lo sientas. Es lo mejor que podía haber pasado. Sonrió Riley. Aunque mi madre sigue pensando que debería perdonarla y reconsiderarlo por el bien de nuestra relación comercial con su padre. ¿Y lo harías por negocios? Nunca. La respuesta fue rápida y definitiva. Hay líneas que no se pueden cruzar. Sus miradas se cruzaron y se entendieron. Ambos habían sido traicionados por personas en las que confiaban. Al salir de la biblioteca, Gabriel preguntó impulsivamente, ¿has comido? Hay una buena cafetería a la vuelta de la esquina. Sofía dudó. Esto es estrictamente profesional, ¿verdad? Por supuesto, respondió él, ignorando la decepción que le provocó su pregunta. Considéralo tu primer encargo como consultora, enseñarme sobre la cocina libanesa para que no haga el ridículo con nuestros inversores de Beirut. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Bueno, si lo planteas así, es prácticamente mi deber.
En la cafetería, se sentaron en una mesa tranquila en un rincón. Sofía pidió en un árabe impecable, lo que deleitó al propietario libanés, que les trajo platos extra por cuenta de la casa para la señora que hablaba como en su país. Mientras compartían hummus y tablet, su conversación fluyó con facilidad desde la política de Oriente Medio hasta la literatura y los viajes. Por primera vez en años, Gabriel se sintió genuinamente interesado, desafiado por sus ideas y cautivado por su sutil ingenio. «Estás sonriendo», observó ella mientras tomaban café turco. «Transforma tu rostro». «No sonrío lo suficiente», admitió. «Es el riesgo de ser director ejecutivo». «La carga del mando», asintió ella. «Recuerdo que mi padre decía eso. Tu padre ocupaba un puesto de liderazgo». Algo cauteloso volvió a aparecer en su expresión. Era un funcionario del gobierno en el Líbano. Antes de que Gabriel pudiera indagar más, sonó su teléfono. Era el tono especial que había asignado a su asistente ejecutivo. A diferencia de las llamadas de su madre, ésta no podía ignorarla. «Monto», respondió secamente. La voz de su asistente estaba tensa. «Señor, el señor Watson está aquí con los abogados». Algo sobre retirar su inversión si no se reunía con él inmediatamente. Gabriel apretó la mandíbula. El padre de Charlotte, su segundo mayor inversor, y una espina clavada en su costado. «Voy para allá». Colgó y miró a Sofía con aire de disculpa. «Una emergencia de negocios. Lo pospondremos». Ella asintió, pero él vio cómo el cansancio volvía a sus ojos. «¿Todo bien?» «Nada que no pueda manejar». Él repitió las palabras que ella había dicho antes. Luego, impulsivamente, añadió, «Cena conmigo mañana por la noche. No por trabajo, solo para cenar». Una sorpresa se reflejó en el rostro de ella. «Pensé que esto era estrictamente profesional». «Lo era, lo es». Se sintió inusualmente nervioso, pero me gustaría continuar nuestra conversación sin interrupciones de trabajo. Sofía lo miró fijamente durante un largo momento. «No creo que eso sea prudente para ninguno de los dos». «Probablemente no», admitió él, «pero te lo voy a pedir de todos modos». Pasó un momento entre ellos, cargado de posibilidades tácitas. «Una cena», dijo ella finalmente, «pero en algún lugar privado. No puedo arriesgarme a que me vean. Mi apartamento tiene buenas vistas y mejor seguridad. Yo cocinaré». Ante su mirada escéptica, él añadió, «Hago un risotto excelente, una de las pocas habilidades útiles que conservé de la escuela de cocina». «¿Fuiste a la escuela de cocina?», preguntó ella sin poder ocultar su sorpresa. «Durante un año, antes de Harvard, para gran consternación de mi padre». Él sonrió al recordar aquello. Algunas rebeliones son más pequeñas que otras. Cuando se despidieron a la salida de la cafetería, Gabriel se sintió reacio a marcharse. «Entonces, mañana a las 8», dijo ella. «A las 8, Mosteno», confirmó ella. «Envíame la dirección por mensaje». De camino a su oficina, Gabriel intentó concentrarse en la inminente confrontación con el padre de Charlotte, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Sofía. La forma en que la luz del sol se reflejaba en su cabello, cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de literatura, el ligero acento que emergía cuando hablaba árabe. Cuando llegó a su oficina, Gabriel tuvo que admitir la verdad ante sí mismo. Su interés por Sofía Nasser Williams había ido mucho más allá de lo profesional. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Y lo que es más importante, ¿qué secretos seguía guardando ella? El ático de Gabriel daba al puerto de Boston, con las luces de la ciudad reflejándose en el agua oscura. Se movió por la cocina con una elegancia inesperada, añadiendo vino al arroz arorello que se cocía a fuego lento. «Para alguien que vale miles de millones, me sorprende que cocines tu propio rizado», observó Sofía desde su atalaya en un taburete de bar, con una copa de vino en la mano. «Hay cosas que no se deben delegar». Gabriel levantó la vista, distraído momentáneamente por cómo la suave iluminación la transformaba. Había llegado con un sencillo vestido azul que, de alguna manera, la hacía más llamativa que cualquiera de las mujeres vestidas de diseñador que su madre le había presentado. «¿Cómo qué más?» La curiosidad genuina tiñó su voz. «Negociar tus propios acuerdos, leer los contratos personalmente, cocinar rizado».
Él sonrió y añadió parmesano recién rallado. Mi padre me enseñó que, a pesar de sus defectos, sabía el valor de hacer las cosas importantes uno mismo. Hablas de él en pasado. Los movimientos de Gabriel se ralentizaron. Un ataque al corazón hace 3 años. La versión oficial fue muerte por causas naturales. Pero la verdad es que se mató a trabajar para expandirse en los mercados asiáticos. Lo siento. Su voz transmitía sincera compasión. Después de su muerte, mi madre se volvió más insistente con ciertas cosas. El matrimonio adecuado, las conexiones adecuadas. Él se encogió de hombros, ocultando un viejo dolor, como si la alta sociedad de Boston fuera a aceptar alguna vez a los nuevos ricos brasileños, independientemente de con quién me case. Sofía dio un sorbo a su vino. ¿Es por eso por lo que sigues decepcionándola? ¿Rebeldía? En absoluto. Simplemente me niego a casarme con alguien que me ve como un balance financiero en lugar de como una persona. Sirvió 2 platos. El risotto estaba perfectamente cremoso, con arroz al lente. ¿Y tu familia? Una sombra cruzó su rostro. Mi madre murió cuando yo era joven. Mi padre, estamos distanciados por lo que pasó en el estado, entre otras cosas. Probó el risotto y cerró los ojos brevemente en señal de agradecimiento. Está excepcional. Pareces sorprendido. Estoy reevaluando mis suposiciones sobre los directores ejecutivos multimillonarios. Se trasladaron a la sala de estar y la conversación fluyó con la misma facilidad que el vino. Gabriel se relajó y la tensión constante que llevaba consigo se disolvió en su presencia. Mientras Sofía describía un incidente diplomático en Tokio, su teléfono vibró. El nombre de Charlotte parpadeaba en la pantalla. Rechazó la llamada sin comentarios. Tu exnovia parece persistente, observó Sofía. La empresa de su padre posee el 20% de Montero Hotels. Ella aprovecha eso siempre que puede, dijo Gabriel con expresión sombría. Especialmente desde el proyecto de Dubái. ¿Era esa la emergencia de ayer? ¿Su padre amenazando con retirarse? Gabriel asintió. Stephen Watson de repente tiene dudas sobre la expansión en Oriente Medio. Dudas que no expresó cuando comenzamos la construcción hace 6 meses. ¿Qué ha cambiado? Afirma que el clima político se ha desestabilizado. El tono de Gabriel era escéptico, pero el momento sugiere que se trata más bien de empujarme de vuelta hacia Charlotte. ¿Tendría sentido desde el punto de vista empresarial consolidar vuestras empresas mediante el matrimonio? Todo el sentido del mundo. Por eso mi madre todavía espera que nos reconciliemos. Sus ojos se encontraron con los de ella, pero algunos precios son demasiado altos incluso para construir un imperio. Algo cambió en la expresión de Sofía. Respeto, tal vez. Su conversación derivó hacia temas más seguros hasta que el sistema de seguridad de Gabriel sonó, indicando que se acercaba el ascensor. ¿Esperas a alguien? Sofía se tensó visiblemente. Antes de que pudiera responder, unos golpes en la puerta fueron seguidos por la voz de su madre. Gabriel, sé que estás ahí. Abre la puerta inmediatamente. Mi madre, confirmó con severidad. Esto no tiene precedentes. El miedo se reflejó en el rostro de Sofía. Debería irme. Hay un ascensor de servicio que pasa por la cocina. Él le apretó la mano para tranquilizarla. Lo siento. Mientras Sofía recogía su bolso, los golpes se intensificaron. Gabriel Antonio Montero, la recepción de seguridad, me llamó cuando no contestaste al teléfono. Abre la puerta. Gabriel se acercó a la entrada y le habló en voz baja a Sofía. Continuaremos mañana en la oficina. Ella asintió y se deslizó hacia la cocina mientras él abría la puerta. Victoria Montero entró con elegancia, vestida de Chanel a pesar de lo tarde que era, y su mirada de desaprobación se posó en las copas de vino y los 2 platos. Así que es cierto, dijo fríamente. Estás saliendo con alguien. Mamá, son casi las 11. ¿Qué haces aquí? ¿Impedir que cometas otro error catastrófico? Ella entró en su salón con aire desafiante. Stephen Watson me ha llamado. Dice que es imposible trabajar contigo desde que una camarera te llamó la atención. Gabriel se tensó. Mis relaciones profesionales con Stephen no son asunto tuyo.
Se convierten en asunto mío cuando tus indiscreciones personales amenazan el futuro de esta familia. Su voz se elevó. Charlotte está dispuesta a perdonar tus dificultades anteriores. Su padre apoyará el proyecto de Dubai si simplemente asistes a la gala benéfica con ella la semana que viene. No estoy utilizando a Charlotte y desde luego no estoy reavivando nada con ella. Victoria entrecerró los ojos por culpa de esa camarera. ¿Cómo se llamaba? Sofía algo. Gabriel sintió un frío escalofrío. ¿Cómo sabes su nombre? Steven hizo que su equipo de seguridad la investigara después de que Charlotte mencionara tu interés. Tenía un historial bastante pintoresco. La habían despedido del servicio gubernamental en circunstancias sospechosas. Ella frunció los labios. ¿En serio, Gabriel? Si necesitas una distracción, al menos elige a alguien que no tenga una nube de traición sobre su cabeza. La ira lo invadió. Fuera. Disculpa. Fuera. Cada palabra era hielo. Has sobrepasado los límites. Victoria se irguió. Solo he actuado en tu mejor interés, en el mejor interés de nuestra familia. No, has actuado en tu propio interés, tu ascenso social, tus ambiciones. La voz de Gabriel era furia controlada. Lo he tolerado durante años, pero esto se acaba ahora. ¿Preferirías a un don nadie deshonrado antes que a tu propia familia, antes que todo lo que tu padre construyó? Mi padre construyó esta empresa para ser independiente de inversores como Steven, de las restricciones sociales, de todo lo que le frenaba en Brasil. Gabriel abrió la puerta. Se avergonzaría de cómo estás utilizando su legado. El rostro de Victoria se endureció. Te arrepentirás de esto, Gabriel. Los Watson no se tomarán este desaire a la ligera. Mañana compraré las acciones de Steven si es necesario. Ahora vete. Después de que ella se marchara, Gabriel intentó llamar inmediatamente a Sofía. No respondió. Le envió un mensaje de texto. Tenemos que hablar. Watson te está investigando. No hubo respuesta. A la mañana siguiente, Gabriel llegó a su oficina más temprano de lo habitual. Apenas había dormido. Su preocupación por Sofía aumentaba con cada mensaje sin respuesta. Ella no estaba en la oficina privada que él le había preparado. Al mediodía, sin haber recibido ninguna noticia, llamó a seguridad del hotel. La señora Williams no se presentó a su turno ayer, señor. El jefe de seguridad informó. Su supervisor dice que llamó para presentar su renuncia con efecto inmediato. No dejó ninguna dirección. Gabriel sintió un peso frío en el estómago. Había vuelto a huir. Esa tarde, mientras revisaba mecánicamente los informes de construcción de Dubái, su asistente anunció la visita inesperada de un hombre de mediana edad que se identificó solo como un viejo amigo de Sofía. El hombre que entró en la oficina de Gabriel tenía el porte inconfundible de los servicios de inteligencia, ojos alertas que escaneaban constantemente, movimientos económicos, el sutil bulto de una funda de hombro bajo la chaqueta. Señor Ontario, dijo sin preámbulos, creo que compartimos la preocupación por la seguridad de Sofía Nassar. Gabriel lo estudió con cautela. Me tiene en desventaja, señor Daniels. James Daniels. Trabajé con Sofía en el estado. Dejó una tarjeta sobre el escritorio de Gabriel, del Departamento de Seguridad Diplomática. Anoche me llamó muy angustiada. Dijo que tenía que desaparecer de nuevo porque la habían encontrado. ¿Dónde está ahora?, exigió Gabriel. No lo sé. No me lo ha dicho. La expresión de Daniels era sombría, pero está en peligro real. ¿De quién? De los mismos que la incriminaron hace 3 años. Blackwater Ridge Security, una empresa militar privada con profundas conexiones políticas. Daniels se inclinó hacia adelante. Sofía no solo escuchó por casualidad conversaciones sobre tráfico ilegal de armas. Tradujo comunicaciones sobre asesinatos selectivos no autorizados, operaciones clandestinas fuera del control del Congreso. Gabriel procesó esta información y destruyeron su carrera como advertencia. En el mejor de los casos, han silenciado permanentemente a otros por menos. Daniels observó atentamente a Gabriel. Ella mencionó que quizá tú tengas recursos para ayudarla. Lo que sea, dijo Gabriel inmediatamente. Lo que ella necesite. Daniels asintió, aparentemente satisfecha con su reacción. Hay algo más que debes saber sobre el padre de Sofía.
El funcionario del gobierno libanés, el diplomático libanés, el embajador Nasser, estuvo destinado en Washington durante 15 años, muy respetado hasta que se vio obligado a regresar repentinamente al Líbano tras la situación de Sofía. Su carrera había terminado prácticamente. Daniels dudó. El embajador Nassar había estado investigando los mismos envíos ilegales de armas que Sofía descubrió. La utilizaron para llegar a él. Gabriel sintió que las piezas encajaban. Por eso tiene tanto miedo. No se trataba solo de su carrera. Amenazaron la vida de su padre. Dejaron claro que podían localizarlo en cualquier lugar. Daniel se puso de pie. Ya he dicho más de lo que debía, pero Sofía confiaba en ti, lo que significa algo. ¿Cómo puedo encontrarla? Ayúdala. Daniels le entregó un teléfono desechable. Ella se pondrá en contacto contigo a través de este. Solo si ella decide hacerlo. Después de que Daniel se marchara, Gabriel se quedó inmóvil, con el pesado teléfono desechable en la mano. La mujer que había captado su interés, quizás incluso su corazón, estaba en peligro real y él se sentía impotente para protegerla. Sonó su teléfono habitual. Era Charlotte otra vez. Esta vez respondió. ¿Qué quieres, Charlotte? Su voz era melosa. Solo quería saber si ha reconsiderado la invitación a la gala, dice papá. Los inversores de Dubái estarán allí. Gabriel se sintió invadido por una fría lucidez. Dile a tu padre que sé lo que está haciendo, investigando a mis empleados, amenazando mis proyectos. Gabriel, cariño, no seas dramático. Papá solo vela por tus intereses. Mis intereses ya no son asunto tuyo. Su voz se endureció. Y a partir de mañana, Monto Hotels recomprará las acciones de Watson Holdings. A precio de mercado, nada más. La dulce fachada de Charlotte se resquebrajó. Estás cometiendo un error. Por una camarera. No, Charlotte. Por fin estoy corrigiendo el error que cometí contigo. Colgó el teléfono. Esa noche, solo en su ático, Gabriel se encontró de pie junto a la ventana desde donde Sofía había admirado las vistas. El teléfono desechable permanecía en silencio, su presencia un recordatorio constante de la ausencia de ella. Por primera vez en su vida cuidadosamente controlada, Gabriel se sintió verdaderamente impotente, esperando una llamada que tal vez nunca llegaría. Pasaron 5 días sin noticias de Sofía. Gabriel siguió con su vida de forma mecánica, cerrando el trato para recomprar las acciones de Watson, evitando las llamadas de su madre y comprobando obsesivamente el teléfono desechable. Al sexto día por fin sonó. Gabriel Montero, respondió tenso. Silencio. No deberías usar tu nombre real en una línea segura. La voz de Sofía le inundó de alivio. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? Más a salvo que antes. Parecía agotada. Siento haberme ido sin dar explicaciones. Daniels me encontró y me explicó algunas cosas. James siempre fue muy protector. Una pausa. ¿Cuánto te contó sobre tu padre? Las verdaderas razones por las que te convirtieron en objetivo. Gabriel apretó el teléfono con más fuerza. Sofía, déjame ayudarte. Por eso te llamo. Necesito tu ayuda, pero podría ponerte en peligro también. Dime qué necesitas. Información sobre una serie de transferencias bancarias de Monto Hotels a una sociedad de cartera llamada Crescent Basin Partners hace 3 años. Gabriel frunció el ceño. Tendría que comprobar nuestros registros. ¿De qué se trata? Crescent Basin es una empresa ficticia de Blackwater Ridge. Según los documentos que mi padre consiguió antes de que lo echaran, recibieron pagos de varias cadenas hoteleras importantes, incluida la tuya, más o menos cuando me tendieron la trampa. ¿Crees que mi empresa estuvo involucrada? La incredulidad se reflejó en su voz. No necesariamente usted, pero sí alguien dentro de Monter Hotels. Su voz se suavizó ligeramente. No se lo preguntaría si no fuera importante. Lo investigaré inmediatamente. Gabriel dudó. ¿Cuándo puedo verla? Todavía no es seguro. Volveré a llamar mañana a la misma hora. Después de colgar, Gabriel se puso inmediatamente en contacto con su director financiero y le pidió los registros completos de todas las transferencias internacionales realizadas durante el periodo en cuestión. 2 horas más tarde,
Su sala de juntas estaba llena de cajas con documentos financieros. Señor, ¿puedo preguntar qué estamos buscando? Su director financiero se acercó con ansiedad. Cualquier transacción con Crescent Basin Partners. Gabriel ya estaba revisando las hojas de cálculo y quiero que esto se mantenga en absoluta confidencialidad. Pasaron las horas. Cerca de la medianoche, Gabriel lo encontró. 3 transferencias bancarias por un total de $2,4 millones a Crescent Basin Partners, autorizadas por su padre hacía 3 años y clasificadas como consultoría de seguridad. Alrededor de las 13 m, descubrió algo más. Una serie de correos electrónicos entre su padre y alguien llamado RK en los que se discutían las precauciones necesarias para la propiedad de Beirut y se garantizaba la protección de los intereses mutuos. El lenguaje era deliberadamente vago, pero el momento coincidía perfectamente con la desgracia de Sofía. Gabriel durmió a ratos, con sueños atormentados por la posibilidad de que su padre, el hombre que le enseñó la integridad, pudiera haber sido cómplice en la destrucción de la vida de Sofía. Cuando el teléfono desechable sonó a la noche siguiente, Gabriel respondió con el corazón en un puño. Encontré las transferencias, dijo sin preámbulos, y correos electrónicos que sugieren que mi padre estaba involucrado con Blackwater Ridge. Se oyó la brusca inspiración de Sofía. Me temía eso. Tenemos que vernos esta noche. ¿Dónde? En la Old North Church. A las 9 p.m., Gabriel llegó temprano. La histórica iglesia estaba tranquila y en penumbra. Sintió su presencia antes de verla. Sofía emergió de la oscuridad, con el rostro medio oculto por un pañuelo. En cuanto la vio, perdió el control. Cruzó el espacio que los separaba en 3 zancadas y la atrajo hacia él en un abrazo que los sorprendió a ambos. Ella se tensó momentáneamente, pero luego se relajó contra él. Su cuerpo se suavizó. Estaba preocupado. Le susurró al oído. Lo sé, lo siento. Ella se apartó a regañadientes. Pero no tenemos mucho tiempo. Se sentaron en un banco trasero y hablaron en voz baja. Gabriel le entregó copias de los documentos que había encontrado. Mi padre lo sabía, dijo, admitiéndolo con dolor. No sé hasta qué punto estaba involucrado, pero sabía lo de Blackwater Ridge. Sofía estudió los papeles con expresión sombría. Coinciden con lo que descubrió mi padre. Blackwater Ridge se puso en contacto con varias cadenas hoteleras internacionales con intereses en Oriente Medio y les ofreció soluciones de seguridad regional, lo que significaba pagarles para garantizar que los contratos militares se adjudicasen a los proveedores preferidos. Dinero para protección, tradujo Gabriel con amargura. Esencialmente, pero más sofisticado, indicó ella señalando los correos electrónicos. La correspondencia de tu padre sugiere que no se sentía cómodo con el acuerdo. Gabriel miró más detenidamente los intercambios que ella le había señalado. Las respuestas de su padre eran cada vez más críticas con los métodos empleados. Se estaba retirando. Gabriel se dio cuenta de que en estos últimos correos les estaba diciendo que iba a poner fin a la relación, lo que podría explicar por qué murió de un ataque al corazón poco después. La voz de Sofía era suave pero directa. La implicación golpeó a Gabriel como un golpe físico. ¿Crees que lo mataron? Creo que hombres como los que dirigen Blackwater Ridge no dejan cabos sueltos. Sus ojos mostraban compasión. El momento es sugerente. Gabriel sintió cómo crecía la rabia hacia los hombres que habían amenazado a Sofía, hacia el sistema que los protegía y hacia su propia ignorancia. Tenemos que desenmascararlos. No es tan sencillo. Estas personas tienen protección al más alto nivel. No me importa. Han destruido tu vida. Puede que hayan matado a mi padre. Su voz se endureció con determinación. Y están utilizando el dinero de mi empresa para hacerlo. Sofía lo estudió, y algo cambió en su expresión. Puede que haya una manera, pero requeriría recursos significativos, y aceptar un riesgo considerable. Dime. Mi padre ha recopilado pruebas, registros de transacciones, comunicaciones internas, declaraciones de testigos, pero necesita una plataforma segura para publicarlo y protección después. Yo puedo proporcionarle ambas cosas, ella negó con la cabeza.
No lo entiendes. En el momento en que te alinees públicamente con esto, tú también te convertirás en un objetivo. Tu negocio, tu familia, todo. Lo entiendo perfectamente. Gabriel le tomó las manos. Hay cosas por las que vale la pena correr el riesgo. Sus miradas se cruzaron y la conexión entre ellos se profundizó con un propósito común. Entonces Sofía retiró sus manos suavemente. Hay algo más que debes saber, dijo, con voz repentinamente insegura. Algo que no te he contado sobre mi padre. Gabriel esperó, sintiendo su lucha interior. El embajador Nassar no era un diplomático cualquiera. Era el enviado especial del Líbano a las negociaciones nucleares con Irán. Ella respiró hondo, y él me pidió específicamente como su intérprete para las negociaciones más delicadas. Gabriel lo entendió. Por eso eras un objetivo perfecto. Podían hacerle daño a través de ti. Ella asintió. Pero hay más. Mi padre y el tuyo se conocían. Gabriel la miró fijamente. ¿Qué? Hace 20 años, cuando tu familia se expandió internacionalmente por primera vez, mi padre ayudó a conseguir los permisos para tu propiedad en Beirut. Mantuvieron su amistad después de eso. Ella lo miró fijamente a los ojos. Cuando ocurrió todo lo de Blackwater Ridge, él pidió ayuda a tu padre. Y mi padre ya estaba comprometido. Gabriel encajó las piezas, así que, en lugar de ayudar, se vio obligado a quedarse al margen mientras te destruían. Creo que intentó defenderse a su manera. Su voz era suave. Esos correos electrónicos alejándose de Blackwater Ridge llegaron justo después de mi situación. La revelación dejó atónito a Gabriel. Durante todo este tiempo, sus vidas habían estado conectadas a través de sus padres. Uno deshonrado, otro posiblemente asesinado, ambos tratando de hacer lo correcto en un sistema corrupto. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, preguntó finalmente. ¿Me habrías creído que tu padre podría ser cómplice de actividades delictivas? Su sonrisa era triste. Necesitaba que lo descubrieras por ti mismo. Gabriel procesó la información, sopesando la ira y la comprensión, y descubrió que esta última era más fuerte. ¿Y ahora qué? Mi padre está en Zurich, en terreno neutral. Tiene todo lo que necesitamos para desenmascarar a Blackwater Ridge y a los funcionarios del gobierno que los protegen. Ella dudó, pero tendríamos que actuar con rapidez y discreción. Gabriel tomó una decisión al instante. Mi avión puede estar listo en 3 horas. Sofía abrió mucho los ojos. ¿Vendrías conmigo personalmente? Ni los caballos salvajes podrían detenerme. La intensidad de su voz los sorprendió a ambos. Por primera vez desde que la conocía, la compostura exterior de Sofía se resquebrajó por completo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Parpadeó rápidamente para disimularlas. Gracias, susurró. Mientras salían de la iglesia, planeando su partida, Gabriel se sintió muy consciente de la posible vigilancia. Deberíamos separarnos hasta llegar al aeropuerto, así estaremos más seguros. Sofía asintió. Gabriel dudó, luego se puso de puntillas para darle un suave beso en la mejilla. Pase lo que pase, quiero que sepas que conocerte ha significado más de lo que puedo expresar con palabras. Antes de que él pudiera responder, ella se deslizó en la oscuridad, dejando a Gabriel tocándose la mejilla donde habían estado sus labios, sintiendo que su vida había cambiado irrevocablemente de rumbo. 3 horas más tarde, en su jet privado con destino a Zurich, Gabriel finalmente se permitió reconocer lo que había estado sintiendo desde aquella primera noche en el restaurante. Se estaba enamorando de Sofía Nassar, de su valentía, de su brillantez, de su inquebrantable dignidad ante la injusticia, y movería cielo y tierra para ayudarla a recuperar su vida. La suave luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas vaporosas de la suite del Hotel de Zurich. Gabriel estaba de pie junto a la ventana, observando cómo despertaba la ciudad, con la mente puesta en la reunión que le esperaba. Tras 24 horas sin dormir, dedicadas a organizar el viaje, los protocolos de seguridad y la nerviosa expectación, por fin se reunirían con la embajadora Nassar esa tarde. Detrás de él. La puerta comunicante se abrió y Sofía salió de su habitación. Al verla descansada, decidida, con un sencillo vestido gris que la transformaba de camarera en diplomática, su corazón dio un vuelco.
¿Lista?, preguntó ella, alisando las arrugas inexistentes de su falda. Más que lista. Gabriel se acercó a ella y le tomó las manos impulsivamente. Sofía, antes de hacer esto, necesito que sepas algo. Ella levantó la vista, con una pregunta en los ojos. Pase lo que pase hoy, descubramos lo que descubramos, no cambiará lo que siento. Las palabras salieron sin que él las pidiera. Estas últimas semanas, al conocerte, me han cambiado. Han cambiado lo que quiero de la vida. La vulnerabilidad se reflejó en su rostro. Gabriel, apenas nos conocemos. Sé lo suficiente. Él le apretó las manos con suavidad. Sé que eres la persona más extraordinaria que he conocido nunca. Sé que nunca antes me había sentido así, y sé que quiero tener la oportunidad de ver a dónde nos lleva esto cuando no estemos huyendo para salvar nuestras vidas. Una sonrisa tembló en sus labios. Menudo discurso para un hombre conocido por su dureza en las salas de juntas. Tú inspiras verborrea, le devolvió la sonrisa, aliviado por el destello de tensión. Piénsalo. Lo haré. Ella le apretó las manos antes de soltarlas. Pero primero, tenemos una misión que completar. El lugar de la reunión era un comedor privado en un discreto hotel al otro lado de la ciudad, lejos de su propio terreno neutral seleccionado por el equipo de seguridad del embajador Nassar. A medida que se acercaba a su coche, Sofía se ponía visiblemente tensa. Hace 3 años que no veo a mi padre, confesó. No nos separamos en buenos términos. La reconciliación familiar parecía ser el tema del día, dijo Gabriel, pensando en los mensajes cada vez más desesperados de su madre que había estado ignorando. Los guardias de seguridad del embajador, dos hombres serios con el mismo porte de servicio de inteligencia que Daniels, los acompañaron a través de una entrada de servicio. En el salón privado, un hombre distinguido con cabello plateado y los llamativos ojos azules de Sofía esperaba de pie. Durante un momento, padre e hija se limitaron a mirarse, con años de dolor y separación entre ellos. Entonces, el embajador Nassar abrió los brazos. Binti, dijo en voz baja, mi hija. Sofía cruzó el espacio que los separaba y abrazó a su padre con fuerza. Gabriel se quedó atrás, dándoles privacidad para su reencuentro. Cuando se separaron, el embajador le tendió la mano a Gabriel. Señor Montero, le estaré eternamente agradecido por ayudar a Sofía. Su padre estaría orgulloso. La mención de su padre le causó una punzada, pero Gabriel aceptó el apretón de manos con firmeza. Es un honor ayudarle, embajador, y espero que finalmente podamos hacer justicia para nuestras dos familias. Durante una tensa comida, el embajador Nassar compartió lo que había recopilado. Un devastador dossier sobre las operaciones de Blackwater Ridge, sus facilitadores gubernamentales y las corporaciones que, a sabiendas o sin saberlo, las financiaban. La clave es divulgar esto simultáneamente a múltiples medios, explicó el embajador con una autenticación irrefutable. Una vez que sea público, su protección política se convertirá en una responsabilidad. Monto Hotels celebrará una rueda de prensa para confirmar nuestra participación en esto. Gabriel tomó una decisión. No podrán descartarlo como una conspiración cuando una de sus propias fuentes de financiación lo confiese. Eso significaría revelar la participación de tu padre, dijo Sofía en voz baja. Mi padre fue manipulado y luego silenciado cuando intentó liberarse. Gabriel apretó la mandíbula con determinación. Su legado merece la verdad, no la protección a través del silencio. Mientras ultimaban los planes, sonó el teléfono seguro de Gabriel. Era la línea de emergencia de su asistente ejecutiva. Señor, lamento molestarle, pero ha habido un cambio. Su voz estaba tensa. Su madre ha convocado una reunión de emergencia de la junta directiva. Está intentando que le declaren temporalmente incapacitado para dirigir la empresa debido a su comportamiento errático. Una fría ira invadió a Gabriel. ¿Con qué argumentos? Señor, ella afirma que la señora Williams lo ha comprometido. Su asistente bajó la voz. Tiene fotografías de sus reuniones, registros financieros de la posición especial que usted creó. Lo está pintando como un enredo inapropiado que afecta las decisiones de la empresa.
La mente de Gabriel se aceleró. Su madre no había actuado sola. Esto tenía el sello de Charlotte y Stephen Watson. ¿Cuándo es la reunión? Mañana por la mañana a las 9 hoy, Evening AM, hora de Boston. Retrasa la reunión. Con cualquier excusa, volaré esta noche. Gabriel terminó la llamada y se volvió para encontrar a los Nasser mirándolo expectantes. ¿Algún problema?, preguntó el embajador. Nada que no pueda manejar. Gabriel se encontró con la mirada preocupada de Sofía. Pero tenemos que acelerar nuestro calendario. Mientras reorganizaban sus planes, de repente irrumpió la seguridad en la sala. Nos han descubierto. Hay un todoterreno negro dando vueltas por la manzana. Hombres con equipo táctico. Blackwater Ridge, susurró Sofía, con el miedo nublando sus rasgos. Lo que siguió fue que un torbellino de actividad. Los de seguridad los llevaron rápidamente por los pasillos de servicio, separándose para crear confusión. El equipo del embajador se llevó las pruebas con un grupo, mientras que Gabriel y Sofía fueron llevados rápidamente a un coche que los esperaba. Mientras se alejaban a toda velocidad, Gabriel atrajo a Sofía hacia él. ¿Estás bien? Ella asintió con la cabeza contra su hombro. Vendrán a por los documentos, no a por nosotros. El equipo de mi padre los protegerá y yo te protegeré a ti. La promesa llegó sin vacilar. Su ruta de escape los llevó a un aeródromo privado donde les esperaba el jet de Gabriel. Una vez en el aire de vuelta a Boston, la adrenalina comenzó a desvanecerse, dejando a su paso el agotamiento. ¿Cómo nos han encontrado?, se preguntó Gabriel en voz alta. Tienen recursos por todas partes. La voz de Sofía sonaba hueca. Y ahora saben que tú estás involucrado. Tú también eres un objetivo. Que vengan. Su voz se endureció. Estoy harto de esconderme en las sombras. Aterrizaron en Boston al amanecer, cuando la ciudad aún estaba en silencio. El equipo de seguridad de Gabriel los recibió en el aeropuerto con las últimas noticias. La reunión de la junta directiva se desarrollaba según lo previsto, con varios miembros ya alineados con la posición de Victoria Montero. Vamos directamente a la oficina, decidió Gabriel. Es hora de acabar con esto. Cuando llegaron a la sede de Mononto, Charlotte Watson salía del ascensor. Su sonrisa triunfante se desvaneció al verlos. Gabriel, has vuelto. Entrecerró los ojos al mirar a Sofía. Y con tu amiga, Charlotte. El tono de Gabriel era gélido, justo la persona que quería ver. Acompáñanos arriba, ¿quieres? En su despacho ejecutivo, Gabriel accedió inmediatamente a su servidor seguro y sacó unos documentos mientras Charlotte observaba con cansancio. Sea lo que crees que estás haciendo, es demasiado tarde, dijo ella. La Junta ya está convencida de que has perdido la objetividad. Tu madre tiene votos por poder de miembros de la Junta que podrían reconsiderar su postura cuando se enteren de que su empresa ha estado financiando una operación paramilitar ilegal. Gabriel deslizó una carpeta hacia ella, una que ha cometido múltiples asesinatos en suelo estadounidense, incluido el de mi padre. Charlotte palideció. ¿De qué estás hablando? Blackwater Ridge, la empresa con la que tu padre sugirió que trabajara la mía para la seguridad regional en Oriente Medio. La voz de Gabriel era mortalmente tranquila. La empresa que incriminó a la señora Williams cuando descubrió sus negocios ilegales de armas. La empresa que silenció a mi padre cuando intentó romper sus vínculos con ellos. La fachada de Charlotte se resquebrajó. Mi padre no tenía nada que ver con Spare Me. Gabriel abrió unos correos electrónicos en su monitor. Stephen Watson presentó a mi padre a Richard Klein, director ejecutivo de Blackwater Ridge, en la misma conferencia de Mónaco en la que tú y yo nos conocimos. Una presentación que condujo directamente a esas transferencias bancarias y finalmente a todo lo que le sucedió a los Nassar. Charlotte se dio cuenta de todo. Nassar, tu embajador, la hija de Nassar. Miró a Sofía con una nueva comprensión, la intérprete de las negociaciones con Irán, la que, según decían, filtró información clasificada, la que los amigos de tu padre incriminaron para proteger sus operaciones ilegales, corrigió Gabriel. Y ahora les estás ayudando a tomar el control de mi empresa para asegurarte de que sus secretos permanezcan ocultos.
La mente calculadora de Charlotte cambió visiblemente de marcha. Gabriel no tenía ni idea. Mi padre nunca lo mencionó. Gabriel miró su reloj. La reunión de la junta directiva comienza en 20 minutos. Tienes dos opciones: ayudarnos a desenmascarar a Blackwater Ridge y la implicación de tu padre, o verte implicada cuando lo hagamos de todos modos. Charlotte lo miró fijamente. Luego miró a Sofía, sopesando sus opciones con el frío pragmatismo que una vez había hecho que Gabriel pensara que era la compañera de negocios perfecta. ¿Qué quieres exactamente que haga?, preguntó finalmente. En la sala de juntas, Victoria Montero estaba hablando cuando Gabriel entró, flanqueado por Sofía y Charlotte. Los miembros de la junta, 10 de los líderes empresariales más importantes de Boston, se volvieron al unísono. Gabriel, Victoria se recuperó rápidamente. ¡Qué sorpresa! Justo estábamos hablando de tus recientes dificultades. ¿De verdad? Gabriel tomó asiento a la cabecera de la mesa. Antes de continuar, me gustaría presentarles a Sofía Nassar Williams, hija del embajador Nassar del Líbano y antigua intérprete senior del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se oyeron murmullos mientras Sofía asentía con elegancia. La señora Williams no es, como algunos han sugerido, una distracción romántica. La voz de Gabriel transmitía autoridad. Es una denunciante que ha descubierto una grave actividad delictiva relacionada con esta empresa. Una actividad que puede haber provocado la muerte de mi padre. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Durante la siguiente hora, Gabriel presentó las pruebas, las transferencias bancarias, los correos electrónicos, el patrón documentado de acoso e intimidación contra los Nassar, y por último, los informes médicos que sugerían que el infarto de su padre había sido inducido químicamente. En estos momentos, el embajador Nassar está haciendo públicas estas pruebas a los medios de comunicación internacionales, concluyó Gabriel. Monto Hotels está cooperando plenamente con la investigación, comenzando con esta reunión de emergencia de la Junta Directiva en la que se reconoce oficialmente nuestra participación involuntaria. Victoria Monto se había ido poniendo cada vez más pálida a lo largo de la presentación. Ahora recuperó la voz. No puedes creer que tu padre fuera asesinado. Tenía una enfermedad cardíaca que se desarrolló repentinamente después de que comenzara a cuestionar los métodos de Blackwater Ridge, replicó Gabriel. Después de que él se pusiera en contacto con el embajador Nassar para informarle de la situación de su hija, Charlotte dio un paso al frente y su testimonio fue el golpe definitivo, ya que confirmó el papel de su padre como intermediario entre Blackwater Ridge y varias empresas, entre ellas Montero Hotels. Mi padre me aseguró que era una práctica habitual entre las empresas estadounidenses que operan en regiones inestables, dijo. Su actuación convenció incluso a Gabriel, que sabía que ella se estaba salvando a sí misma. No tenía ni idea de que estuvieran involucrados en actividades ilegales, y mucho menos en asesinatos selectivos. Al final de la reunión, la Junta votó por unanimidad apoyar la posición de Gabriel, iniciar una investigación interna y cooperar con las autoridades federales. Victoria se quedó atónita, con sus ambiciones sociales en ruinas. Cuando la sala de juntas se vació, se acercó a Gabriel. «Has destruido todo lo que hemos construido», le dijo con amargura. Mi padre quería integridad por encima de todo». Gabriel la interrumpió. «Algo que tú olvidaste en tu prisa por ser aceptada por personas que nunca nos respetarían de verdad». La mirada de Victoria se desplazó hacia Sofía, que estaba de pie en silencio cerca de allí. ¿Y ella? ¿Vale la pena todo esto? Gabriel miró a Sofía, brillante, valiente, digna, incluso ante la injusticia, y la respuesta le vino fácilmente. Sí, lo vale. Más tarde esa noche, tras horas de declaraciones a la prensa, entrevistas con las fuerzas del orden y gestión de crisis, Gabriel y Sofía se quedaron en el balcón de su ático. Abajo, las furgonetas de los medios de comunicación seguían abarrotando la calle mientras la noticia explotaba en los medios de comunicación de todo el mundo. «Se ha acabado de verdad», dijo Sofía en voz baja tras 3 años mirando por encima del hombro.
La justicia acaba de empezar, la corrigió Gabriel. Pero sí, se acabó el esconderse. Se volvió hacia ella. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Volver al servicio diplomático? Ella lo pensó. Quizás, con el tiempo, pero primero necesito tiempo para reconectar con mi padre y descubrir quién soy cuando no estoy huyendo ni escondiéndome. Gabriela asintió, tratando de ocultar su decepción. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Esperaba, dijo ella con cautela, que tú pudieras ayudarme en ese proceso. La esperanza se encendió en él. Te escucho. Mencionaste que querías ver a dónde nos lleva esto. Ella señaló entre ellos. A mí también me gustaría, pero poco a poco, como es debido. Gabriel sonrió y le tomó la mano. Cenemos mañana. Esta vez, una cita de verdad. Sin hablar de negocios. Sin conspiraciones internacionales. Me gustaría. Ella le apretó la mano. Aunque debo advertirte que lo normal puede parecer aburrido después de todo lo que he vivido contigo. Nunca. La atrajo hacia él. Y esta vez, cuando se besaron, no hubo vacilación, ni sombra de miedo o incertidumbre. Solo la promesa de que algo verdadero estaba comenzando. Un año después, Gabriel observaba a Sofía dirigirse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Su testimonio sobre la financiación corporativa de contratistas militares privados causó revuelo en toda la comunidad internacional. El embajador Nasser se sentaba orgulloso en la galería, con su estatus diplomático plenamente restaurado. Cerca de allí, James Daniels, ahora al frente de un grupo de trabajo especial del FBI para la supervisión de los contratistas militares privados, saludó respetuosamente a Gabriel con la cabeza. Charlotte Watson había aprovechado su condición de denunciante involuntaria para conseguir un contrato para escribir un libro y un puesto de consultora, distanciándose de su padre, que ahora se enfrentaba a cargos federales. Victoria Montero se había retirado a Brasil, abandonando sus aspiraciones sociales. Cuando Sofía concluyó su impactante testimonio, su mirada se encontró con la de Gabriel entre el público. La conexión entre ellos era fuerte y segura, una asociación forjada en la crisis pero que florecía en la paz. Más tarde, mientras paseaban por Central Park, Gabriel se detuvo bajo un cerezo en flor. He estado pensando, dijo, tomándole ambas manos, en algo que me dijiste una vez sobre la dignidad y el trabajo honesto. Sofía sonrió. Sigo creyendo en eso. Yo también. Por eso voy a dejar Monto Hotels. Ante su mirada de sorpresa, él continuó. La junta directiva va a comprar mi parte. Voy a crear una fundación para la transparencia corporativa y la protección de los denunciantes. Gabriel, eso es increíble. Sus ojos brillaban de orgullo. Hay más. Se arrodilló y sacó una pequeña caja. Sofía Nasser Williams, has cambiado mi vida en todos los sentidos. ¿Me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa? Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras lo ayudaba a levantarse. Con una condición, que termines de cocinar ese rado que me prometiste hace un año. Su sonrisa era radiante. Se interrumpió, si recuerdas. Gabriel se rió, rebosante de alegría. Trato hecho. Le deslizó el anillo en el dedo, un zafiro que combinaba con sus ojos. Aunque debo advertirte que he ampliado considerablemente mi repertorio culinario desde entonces. Ah, ¿sí? Ella le rodeó el cuello con los brazos. Entonces estoy deseando pasar toda la vida probando todo lo que crees. Mientras sellaban su promesa con un beso, Gabriel reflexionó que, después de todo, su padre había tenido razón. Hay cosas que no se deben delegar. El amor, la justicia, el coraje. Vale la pena hacerlas uno mismo. Vale la pena luchar por ellas personalmente. Y Sofía, la brillante, valiente y extraordinaria Sofía, lo valía todo.